Mi nombre es Isaac Thornton. Tengo 70 años. Y apenas unas horas después de enterrar a mi esposa, con quien compartí 45 años de mi vida, mi único hijo me llevó por una carretera rural desierta y me dejó allí, dándome por muerto. Me dijo: «Aquí te bajas, viejo. La casa, el negocio, todo es mío ahora». Aceleró entre una nube de polvo sin mirar atrás ni una sola vez por el retrovisor. Creía haberme quitado todo, pero no tenía idea de que los papeles que había firmado la semana pasada no eran para una herencia. Eran una confesión, y acababa de activar la cláusula principal. Antes de contarte exactamente lo que hice y cómo recuperé cada cosa que mi esposa y yo construimos desde cero, dime en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia. Y por favor, dale a me gusta y suscríbete si crees que el verdadero legado no está en lo que dejas a tus hijos, sino en lo que dejas dentro de ellos. El olor a lirios del funeral aún impregnaba el coche. Un aroma dulce y pesado que se mezclaba con el cuero caro del Mercedes del que mi hijo André estaba tan orgulloso. Iba sentado en el asiento del copiloto, mirando cómo el skyline familiar de Atlanta se desdibujaba tras la ventana. Pero no lo veía realmente. Mi mente seguía en el cementerio, de pie frente a la tierra fresca que cubría a mi Débora. 45 años construyendo una vida, una familia y una empresa de construcción desde la nada, solo con esfuerzo y amor. Y ahora todo lo que quedaba era el silencio denso dentro de este coche. André no había dicho ni una palabra desde que salimos. Tenía las manos tan apretadas al volante que los nudillos se le habían puesto blancos. Llevaba un traje de $1000, pero no parecía un hombre de luto. Parecía alguien que acababa de cerrar una adquisición hostil. No había lágrimas por su madre, ni palabras de consuelo para su padre. Lo miré de reojo, buscando al niño al que solía leerle cuentos, al que me prometió que cuidaría de mí y de su madre cuando creciera. Pero ese niño ya no existía. En su lugar había un extraño. Su mandíbula tensa, los ojos fijos en la carretera, como si yo no fuera más que una carga que debía dejar atrás. La primera punzada de inquietud la sentí cuando salió de la autopista principal y tomó una carretera secundaria que no reconocí. Los suburbios pulidos dieron paso a casas envejecidas y campos vacíos que se extendían hasta el horizonte. ¿A dónde vamos, André?, pregunté con voz débil, incluso para mis propios oídos. Este no es el camino a casa. No respondió enseguida. Solo lanzó una breve mirada hacia mí. Ya no es tu casa, murmuró lo justo para que lo oyera. Un frío me apretó el estómago. Luego giró de nuevo, esta vez hacia un camino de tierra rojiza que levantaba una nube de polvo detrás del coche. Condujo una milla más, hacia el corazón de la nada, antes de detenerse. Apagó el motor. El silencio repentino fue ensordecedor. «Bájate», dijo, con una voz plana, vacía de toda emoción. Lo miré sin entender. «¿Qué has dicho?». Giró hacia mí, y en la luz moribunda de la tarde vi en sus ojos un brillo helado, duro. Era la misma expresión que había visto en el rostro de su esposa, Tiffany. «He dicho que te bajes aquí», repitió, marcando cada palabra. «Mamá ya no está. No tienes por qué seguir ahí. Tiffany y yo necesitamos empezar nuestra vida. La casa, la empresa, todo es nuestro ahora. Ya eres viejo. Es hora de que descanses». Mi voz salió en un susurro ahogado. «¿Descansar, aquí? André, esto es el medio de la nada. ¿Piensas dejarme aquí?». Una sonrisa cruel le torció los labios. «Siempre me enseñaste a ser fuerte, papá. A valerme por mí mismo. Ahora te toca a ti practicar lo que predicas». Desabrochó su cinturón. «¿Vas a salir o tengo que ayudarte?». No esperó mi respuesta. Salió del coche, rodeó hasta el maletero y sacó un viejo bolso de lona con algunas de mis ropas de trabajo. Lo arrojó al suelo. «Así no podrás decir que te dejé con las manos vacías». El impacto fue tan fuerte que me dejó sin aire, paralizado. Mi hijo. Mi propia sangre. Abrió mi puerta y apenas pude mantener el equilibrio al bajar sobre el suelo irregular. Cerró de golpe, volvió al asiento del conductor y encendió el motor. Lo observé a través del cristal mientras ponía el coche en marcha. No me miró, ni una sola vez. El vehículo se alejó a toda velocidad, dejándome tragando una espesa nube roja de polvo.
Cuando el aire se aclaró, solo quedaba el silencio del campo. El viento movía suavemente las altas copas de los pinos de Georgia. Me temblaban las manos. En ese instante de desesperación total, cuando la realidad de mi abandono me golpeó con toda su fuerza, un recuerdo atravesó la niebla de mi mente. Era de la semana pasada. Débora, acostada en la cama del hospital, su cuerpo débil pero sus ojos claros y alertas. Me había tomado la mano con una fuerza que me sorprendió. «Isaac», susurró, con la voz áspera. «Escúchame. No confíes en él. Tiene los ojos de Tiffany ahora. Ya no es nuestro hijo. Protege lo que construimos. Prométemelo, Isaac. Prométemelo». Asentí, con lágrimas cayendo por mi rostro, pensando que eran delirios del medicamento, miedo. Le prometí solo para tranquilizarla. «Te lo prometo, mi amor. Te lo prometo». Esa promesa resonó ahora en mi cabeza, no como un recuerdo triste, sino como una orden directa. La conmoción inicial empezó a desvanecerse, reemplazada por algo distinto, algo frío y firme. Miré a mi alrededor. No estaba perdido. A lo lejos, contra el sol poniente, se recortaba la silueta del viejo depósito de agua de Shiloh. Sabía perfectamente dónde estaba. La granja de George quedaba a solo 3 millas por ese camino. André había cometido un error fatal. Creía que estaba abandonando a un anciano débil y destrozado por la pena. No entendía que el dolor de perder a Débora, combinado con su traición, no me había roto, me había templado. Creyó que me lo había quitado todo, pero en realidad me había dado lo que más necesitaba, libertad. La libertad de actuar sin miedo a herir a mi familia, porque esa familia, en aquella nube de polvo, había dejado de existir. Me agaché, recogí el bolso y me lo eché al hombro. Él había empezado una guerra, pero yo sería quien la terminaría. Empecé a caminar. El camino de tierra era irregular, y aunque la bolsa no pesaba mucho, se sentía como una losa sobre mis hombros de 70 años. El sol descendía lentamente, tiñendo el cielo de Georgia con tonos naranjas y violetas. Un espectáculo que a Débora le habría encantado. Una ola de tristeza, aguda y repentina, me atravesó el pecho, tan fuerte que casi me dobló las rodillas. Por un momento, quise tumbarme al borde de ese camino y dejar que el mundo desapareciera, para reunirme con ella. Pero entonces vi el rostro de mi hijo en mi mente. Su sonrisa fría al decirme que bajara. El modo en que lanzó mis pertenencias al suelo como si fueran basura. Y de golpe, la tristeza se transformó en otra cosa. En rabia. Una rabia fría, limpia, que secó mis lágrimas y despejó mi mente. Me enderezó la espalda y dio fuerza a mis piernas. Ya no era solo un viudo desconsolado. Era un soldado con una misión. Cada crujido de grava bajo mis viejas botas de trabajo marcaba un compás, izquierda, derecha, izquierda, derecha. No estaba vagando sin rumbo. Estaba marchando. Marchando hacia el único hombre en quien aún podía confiar. Marchando hacia el principio del fin del pequeño imperio de mi hijo. André pensó que me había dejado en medio de la nada. Pero se equivocaba. Me había dejado justo en el umbral de mi nuevo comienzo. El aire se enfrió con el anochecer, pero yo no sentía el frío. El fuego dentro de mí ardía demasiado. Aquello no era una caminata de vergüenza o desesperación. Era una peregrinación. Caminaba para honrar una promesa hecha a la mujer que me lo dio todo. Y no pensaba fallarle. Con cada paso, recuerdos que había enterrado hacía años regresaban nítidos, como fragmentos de vidrio. Había sido un tonto. Un sentimental ciego. Débora lo había visto venir. Me lo advirtió, no solo en su lecho de muerte, sino muchas veces, en pequeños gestos, en miradas. Y yo no quise escuchar. Recordé el 30º cumpleaños de André. Le regalé un pequeño porcentaje de acciones de la empresa, un gesto de confianza, una promesa de futuro. No me dio las gracias. Solo preguntó si esas acciones tenían derecho a voto. En aquel momento quise creer que era ambición, que deseaba aprender el negocio. Ahora sé lo que era, codicia. Y luego estaba Tiffany. La primera vez que André la trajo a casa,
ella recorrió las habitaciones que habíamos construido con nuestras propias manos, el hogar donde criamos a nuestro hijo, y lo primero que dijo fue: «Esta casa tiene buena estructura. Quedaría increíble una vez completamente remodelada y modernizada». Lo dijo con una sonrisa vacía, como si nos estuviera halagando. Débora guardó silencio. Esa noche me dijo: «Esa mujer no ve un hogar, Isaac. Ve un activo». Los defendí a ambos. «Es nuestro hijo, Debbie. Nos quiere. Ella solo es joven». Me repetía excusas, creyendo que estaba preservando la paz. Pero no era paz, era cobardía. Estaba evitando una verdad demasiado dolorosa, que el hijo en quien habíamos volcado todo nuestro amor y esperanza se había convertido en un extraño. Un hombre que medía su vida en metros cuadrados y cifras bancarias. Las señales estaban ahí. Su insistencia en vender nuestras propiedades pequeñas para financiar proyectos de lujo arriesgados. Las bromas de Tiffany sobre mi vieja camioneta o las joyas sencillas de Débora. Cada recuerdo era una piedra más sobre mi espalda, una prueba más en un juicio que me negué a enfrentar. No solo estaba caminando lejos del hombre que me había abandonado. Estaba caminando entre las ruinas de mi propia ceguera. Pero el pasado ya no importaba. Solo quedaba el camino y una promesa que cumplir. Mis ojos, por fin, estaban abiertos. El sol desapareció por completo, y el mundo quedó envuelto en un crepúsculo azul profundo cuando los vi, dos haces de luz cortando la oscuridad, acercándose desde atrás. Reconocí enseguida el sonido familiar del motor de una vieja Ford. Lo conocía tan bien como mi propio corazón. Me detuve y giré justo cuando la camioneta se frenó a mi lado. La ventanilla bajó con un chirrido cansado, y vi el rostro curtido y familiar de George Carter. Todos lo llamábamos Paps. Había sido el primer hombre que contraté, y el mejor amigo que tuve en mi vida. Me miró con tristeza y rabia contenida en los ojos. No preguntó qué había pasado. Ni siquiera parecía sorprendido. «Buenas noches, Isaac», dijo con su voz grave. «Imaginé que estarías por aquí. Sube». Abrí la pesada puerta y subí a la cabina. El olor a herramientas viejas y café llenó mis pulmones. Me hundí en el asiento gastado, sintiendo el peso del cansancio caer sobre mí. Mientras él ponía la camioneta en marcha y empezábamos a avanzar, por fin encontré mi voz. «¿Cómo lo supiste, George?». Siguió mirando al frente, con sus grandes manos firmes en el volante. «Débora me llamó», dijo simplemente. «La semana pasada, desde el hospital. Me dijo que tenía un mal presentimiento sobre lo que André podría hacer después del funeral. Me hizo prometer que vendría a buscarte si no me llamabas antes del anochecer». Negó con la cabeza lentamente. Esa mujer siempre iba 2 pasos por delante de todos. Y, como siempre, tenía razón. Y en ese momento supe que no estaba solo. El amor de Débora seguía protegiéndome, incluso desde el más allá. La casa de George era pequeña y olía a serrín y café fuerte. Era un lugar sencillo, pero cálido y seguro. Me llevó a la cocina y me ofreció una silla robusta de madera junto a la mesa, la misma en la que, 30 años atrás, habíamos planeado los primeros pasos de la empresa. No me llenó de preguntas ni intentó consolarme con palabras vacías. Simplemente sirvió una taza de café negro, caliente y amargo, como siempre me gustaba. El calor se filtró por mis manos temblorosas. Por primera vez desde que salí del cementerio, sentí que podía respirar de nuevo. Bebí un largo sorbo, dejando que el amargor ahuyentara el frío que se había instalado en mis huesos. Nos quedamos en silencio, 2 viejos amigos que no necesitaban hablar para entender el tamaño de la traición que acababa de ocurrir. En esa cocina tranquila, rodeado de años de lealtad y recuerdos compartidos, ya no era un anciano sin hogar. Era Isaac Thornton. Y estaba en casa. Tomé otro sorbo del café caliente, dejando que el vapor me templara el rostro. George se sentó frente a mí, su presencia firme, paciente. No me apuró. Solo esperó. Finalmente, aclaré la garganta y hablé en voz baja. No fue lo que hizo hoy, George. Eso solo fue el final. El verdadero quiebre ocurrió el martes pasado. Cerré los ojos y volví a verme en aquella habitación estéril del hospicio.
Solo se oía el suave pitido del monitor cardíaco y la respiración débil de Débora. Dormía, tan pálida sobre la almohada blanca. Parecía en paz, pero sabía que sufría. Había salido un momento para hablar con el médico. Y cuando regresé, André estaba de pie junto a la ventana, mirando el estacionamiento. Tiffany estaba al pie de la cama, y tenía el teléfono en la mano. No susurraba. Ella hablaba con un tono alegre y brillante, ese que usas para planear un brunch, no para velar a alguien en su lecho de muerte. Te lo digo, decía al teléfono, hay que abrir toda la parte trasera de la casa. Podemos poner puertas de vidrio del suelo al techo. Cambiará por completo la energía del lugar. Me quedé congelado en el umbral, oculto en las sombras del pasillo. No podía creer lo que estaba oyendo. Sí, una reforma total, siguió, gesticulando con la mano libre. Quitaremos toda esa madera oscura y pesada que tanto le gusta a tu suegro. Estoy pensando en mármol italiano en el baño principal y una cocina completamente nueva. En cuanto esto, ya sabes, termine, podemos tener a los contratistas aquí en una semana. Miré a mi hijo, André, de pie junto a la ventana. Escuchó cada palabra. Tenía que haberlo hecho. Pero no se movió. No se volvió. No le pidió a su esposa que mostrara respeto por su madre moribunda. Simplemente siguió mirando por la ventana como si estuviera a millones de kilómetros. En ese instante, algo dentro de mí murió. La parte que aún tenía esperanza en mi hijo, la parte que durante años le había buscado excusas, se volvió hielo. No solo permitía que Tiffany faltara al respeto a su madre, era su cómplice. No estaban esperando a que Débora muriera, solo esperaban a que dejara de estorbar. No dije nada. Retrocedí del marco de la puerta, con el corazón convertido en una piedra fría y pesada, y me alejé por el pasillo. Ese fue el momento en que supe que ya no se trataba de salvar mi relación con mi hijo, sino de salvar el legado de mi esposa de él. Fui a un teléfono público. No llamé desde mi celular, no quería que quedara registro. Llamé a la abogada más afilada que conocía, una joven brillante llamada Amina Okoro. Le dije que necesitaba verla con urgencia, que era un asunto de máxima importancia relacionado con mi herencia y el futuro de mi empresa. Cuando me senté en su despacho esa misma tarde, no perdí el tiempo. Lo solté todo. Le hablé de André, de Tiffany, de lo que había escuchado. Le dije que necesitaba proteger el legado de Débora, pero que no podía simplemente desheredar a André. Él impugnaría el testamento, arrastraría el nombre de mi esposa por el fango durante años y vaciaría los recursos de la empresa en el proceso. No, necesitaba algo más limpio, algo permanente. Amina escuchó sin decir una palabra, con una expresión inescrutable. Cuando terminé, asintió despacio. Me habló de algo llamado fideicomiso condicionante y de una disposición poco usada en los estatutos corporativos. Pasamos las siguientes 3 horas redactándolo. Lo llamamos la cláusula del desleal. Era una píldora venenosa enterrada profundamente en la carta fundacional original de Thornton & Sons Construcción, una empresa que había fundado con Débora como socia plena. La cláusula establecía que, en caso de incapacidad o muerte de un socio fundador, si el heredero designado, André, cometía un acto de negligencia grave o de turpitud moral que dañara la reputación de la compañía o el bienestar de los fundadores, el control pleno e irrevocable de todos los activos de la empresa y de los bienes personales vinculados al negocio se transferiría de inmediato a un fideicomiso preestablecido. El disparador era la clave. No podía ser subjetivo. Tenía que ser una acción concreta y verificable. 2 días después, Amina tenía los documentos listos. Era un fajo grueso de papeles, en su mayoría actualizaciones corporativas y declaraciones fiscales aburridas. Pero, enterrados en medio, estaban los papeles de activación de la cláusula del desleal y la constitución legal del fideicomiso legado de Débora Thornton. Llevé los papeles a André al hospital. Le dije que mi mente estaba nublada por el duelo, que los abogados habían dicho que debíamos actualizar unos archivos administrativos para que la transición fuera más fluida cuando llegara el momento. Le dije que le daría autoridad temporal para gestionar las cosas mientras yo me enfocaba en su madre. No leyó nada, George. Apenas miró la primera página, vio las palabras poder notarial y firmó cada hoja que Tiffany le señaló. Él creía que estaba tomando el control.
Creía que estaba superando al viejo padre desconsolado. Pero lo único que hizo fue cargar el arma, amartillarla y entregármela. Solo faltaba que él apretara el gatillo. Y hoy, cuando me dejó en aquella carretera, eso fue exactamente lo que hizo. No solo abandonó a su padre, se desheredó legalmente a sí mismo con su propia firma. Mientras yo daba mis primeros pasos hacia la justicia, mi hijo y su esposa celebraban su victoria. La puerta principal de la casa que yo había construido, la misma con el roble que Débora y yo plantamos de retoño en el jardín, estaba de par en par. Un cerrajero acababa de instalar una nueva cerradura de latón reluciente. André, con los brazos cruzados, miraba cómo terminaba el trabajo. Tiffany ya estaba dentro, sus tacones repicando sobre los pisos de madera que yo mismo coloqué y pulí. Sostenía una copa de champán en una mano y una cinta métrica en la otra. «Listo», dijo el cerrajero, entregándole a André un juego de llaves nuevas. André le pagó en efectivo, un billete de $100 sacado de un abultado portatarjetas, y lo despidió sin una palabra. Entró, cerró con llave con firmeza. El golpe del pestillo resonó por toda la casa, un sonido de final, una declaración de propiedad. Encontró a Tiffany en la sala, midiendo la repisa de la chimenea. «Esta pared entera tiene que irse», anunció, dando un sorbo a su champán. «Podemos crear un concepto mucho más abierto, y este ladrillo viejo está tan pasado de moda». André se acercó por detrás, rodeándole la cintura con los brazos. Besó su cuello. «Lo que quieras, amor», murmuró. «Ahora es todo nuestro. Podemos hacer lo que queramos». Ella se volvió en sus brazos, los ojos brillándole con una luz codiciosa. Por fin, exhaló. «No puedo creer que por fin sea nuestro. Siento que puedo respirar por primera vez. No más de su presencia lúgubre. No más del gusto anticuado de tu madre». La sonrisa de André era de suficiencia. «Te dije que sería fácil. Es un viejo perdido en su dolor. Firmó esos papeles sin pensarlo 2 veces. Prácticamente nos lo entregó todo en bandeja de plata». Tiffany soltó una risa aguda, un sonido que no pertenecía a esa casa. «Por nosotros», dijo alzando la copa, «los nuevos reyes del castillo». Chocaron sus copas, un tintineo seco y frágil en la quietud de la casa. Estaban tan seguros, tan convencidos de su victoria. No tenían idea de que eran solo fantasmas rondando una propiedad que ya no les pertenecía. Celebraban en una tumba y ni siquiera lo sabían. André volvió a llenar las copas, con una sonrisa autosatisfecha. «¿Viste su cara cuando le dije que se bajara?», preguntó, con la voz empapada de condescendencia. «Pura sorpresa, como un cachorro perdido. Para ser un hombre que construyó un imperio, realmente no entiende cómo funciona el mundo ahora». Tiffany dio un sorbo delicado a su copa. «Es de otra época, cariño. Una época de apretones de manos y honor. No reconocería una laguna legal aunque le mordiera. Casi da pena, la verdad». No sonaba apenada. Sonaba encantada. «¿Qué crees que estará haciendo ahora?», murmuró, con una sonrisita cruel. «Probablemente sentado en una roca en algún lugar, compadeciéndose», rió André. «Al final encontrará un refugio o una iglesia. Los viejos son resistentes. Ahora es problema de George. Seguro irá llorando con su viejo amigo. Que se pongan a recordar los buenos tiempos mientras nosotros disfrutamos del futuro». Hizo un gesto amplio. «Y este futuro va a ser espectacular. El lunes, lo primero, llamo a los corredores. Liquidamos la división de maquinaria pesada. Es trabajo lento y de márgenes bajos. El dinero de verdad está en el desarrollo inmobiliario de lujo, Tiffany. Rascacielos, comunidades cerradas exclusivas. Esa es ahora la marca Thornton y Sons». «Thornton y nuera» suena mejor, lo corrigió con suavidad. «Ya tengo una lista de diseñadores y arquitectos con los que quiero reunirme. Esta casa es solo el comienzo. Será nuestra pieza de exhibición. Quiero verla en Architectural Digest». «Y lo estará», prometió André. «Todo lo que quieras. Nos lo hemos ganado». He pasado años bajo su pulgar, escuchando sus sermones sobre el trabajo duro y la integridad mientras dejaba que la empresa se estancara.
Le daba miedo asumir los riesgos necesarios para crecer de verdad. Se conformaba con ser un pez grande en un estanque pequeño. Pero yo soy un tiburón, nena, y estoy listo para nadar en el océano. La atrajo más. Nada de vivir a su sombra. Nada de esperar a que él decida que estamos listos. Lo estamos. Llevamos años listos. Es nuestro momento. Se quedaron allí, en medio de la sala, las copas en alto, dos conquistadores inspeccionando su nuevo reino. Tan cegados por su propio brillo, tan ensordecidos por su autocelebración, que no notaron el suelo moviéndose bajo sus pies. No oyeron el suave tic-tac de la bomba que habían encendido con sus propias manos. Más tarde esa noche, André se sentó en mi viejo escritorio de roble del despacho, el que usé durante 40 años para levantar nuestra empresa desde los cimientos. Tenía mi portátil abierto, hojeando páginas de relojes de lujo. Tiffany estaba echada en el sofá de cuero, hojeando una revista de diseño y marcando cocinas que costaban más que una casa pequeña. Un sonido suave anunció un correo nuevo. André lo miró, y su expresión pasó del aburrimiento al fastidio. ¿Ahora qué?, preguntó Tiffany sin levantar la vista. Otro correo de los abogados, suspiró, recostándose en mi silla como si fuera un trono. De la oficina de Amina Okoro. El asunto dice, reunión obligatoria, finalización de la transferencia del patrimonio Thornton. Tenemos que estar allí el jueves a las 10 de la mañana. Tiffany bajó la revista, frunciendo el ceño. ¿Obligatoria? ¡Qué inconveniente! Ese mismo día tengo la consulta con el paisajista. ¿No puedes decirles que lo gestionen ellos? Es solo papeleo. André bufó. Aparentemente no. Dice que nuestra presencia es innegociable. Seguro que es una formalidad, otra ronda de firmar nuestros nombres 100 veces antes de dar por cerrado todo. Iremos, sonreiremos, firmaremos y habremos terminado por completo con el pasado. Cerró el correo, sacándolo de la pantalla y de su mente. No te preocupes, añadió, volviendo a los relojes. No llevará mucho. Terminaremos a tiempo para un almuerzo de celebración. Estaban tan seguros de sí mismos, tan envueltos en su triunfo, que no vieron la citación por lo que era. No era una invitación para finalizar una herencia. Era una invitación a una ejecución, y estaban entrando en ella por voluntad propia. Las oficinas legales de Amina Okoro estaban en la planta 40 de un rascacielos del centro, un mundo de vidrio pulido y alfombras silenciosas y caras. André y Tiffany entraron como si fueran los dueños del lugar, 5 minutos tarde y con un aire de importancia aburrida. Tiffany deslizaba el dedo por el móvil mientras André aflojaba el nudo de su corbata de seda. Los condujeron a una gran sala de juntas con una vista amplia del Skyline de Atlanta. Y entonces se quedaron petrificados. Allí, sentados al fondo de la larga mesa de caoba, había dos hombres, George Carter, sólido y sereno con un traje sencillo e impecable, y a su lado, yo. Llevaba mi viejo traje de bodas, el que reservé para las ocasiones especiales. Estaba perfectamente planchado. No era el anciano desaliñado al que habían dejado al borde de la carretera. Era Isaac Thornton, fundador y presidente de Thornton & Sons Construction. La seguridad engreída se evaporó del rostro de André, sustituida por una chispa de incredulidad y luego por ira. El rostro impecablemente maquillado de Tiffany se endureció, los ojos se le afilaron con sospecha. Nos miraban como si fuéramos fantasmas irrumpiendo en su fiesta privada. Antes de que pudieran decir nada, se abrió la puerta y entró Amina Okoro. Era la encarnación del poder profesional, con un traje pantalón oscuro y preciso. No sonrió. Simplemente indicó las dos sillas vacías frente a nosotros. Señor Thornton, señora Thornton, dijo, con voz nítida. Gracias por venir. Siéntense, por favor. Tenemos mucho de qué hablar. Amina se sentó a la cabecera y abrió una carpeta de cuero gruesa. El clic suave del broche fue el único sonido en la sala. Miró directamente a André, sin pestañear. Permítanme empezar aclarando el propósito de esta reunión, dijo, cortando la tensión. Ustedes creen que estamos aquí para finalizar una transferencia de herencia estándar basada en el último testamento de su madre, Deborah Thornton. Eso es incorrecto.
Estamos aquí para tratar la ejecución de una cláusula principal dentro de la Carta Corporativa Fundacional de Thornton y Sons Construction. André se removió en la silla, con una mezcla de confusión y fastidio. ¿De qué está hablando? El testamento de mi madre es clarísimo. Yo soy el único heredero. Tiffany le puso una mano calmante en el brazo, aunque sus ojos seguían entornados. Amina ignoró la interrupción. El testamento de su madre es, en efecto, válido, señor Thornton. Sin embargo, solo rige los bienes que ella poseía personalmente al momento de su muerte. La empresa y todas las propiedades vinculadas a ella se rigen por esto. Empujó la carpeta gruesa hacia el centro de la mesa. Esta es la Carta Corporativa original de 1983. Quisiera llamar su atención sobre el artículo 9, sección 4, una disposición que su padre y su madre insistieron en incluir. Se titula la cláusula del desleal. Una energía nerviosa empezó a llenar la sala. André quiso hablar, pero Amina alzó la mano y lo hizo callar. La cláusula es bastante específica, continuó, con un tono frío y duro como el acero. Establece que, en caso de muerte o incapacidad legal de un fundador, el señor o la señora Thornton, si el heredero designado, en este caso usted, señor André Thornton, comete un acto verificable de lo que la Carta define como negligencia fiduciaria grave o deshonra personal profunda contra el fundador sobreviviente, entonces la totalidad de la participación del heredero en la empresa, junto con todos los bienes inmuebles y activos de capital asociados, queda inmediatamente, irrevocablemente confiscada. Al producirse la confiscación, dichos activos se transfieren de forma automática a un fideicomiso ciego preestablecido. André soltó una carcajada áspera, desagradable. Esto es una locura. ¿Una cláusula de deshonra personal? Eso no existe. Es absurdo. No pueden hacer cumplir algo tan vago. La expresión de Amina no cambió. En condiciones normales, tendría razón, señor Thornton. El lenguaje es deliberadamente amplio, razón por la cual la cláusula exige que se cumplan dos condiciones muy específicas para su activación. Primera, una reafirmación reciente, firmada por el heredero, reconociendo que comprende plenamente sus términos. Y segunda, el acto verificable mencionado. Extrajo una sola hoja de la carpeta y la deslizó por la mesa pulida hacia André. Es la última página del fajo de documentos que usted firmó hace una semana. Creo que reconocerá su firma, señor Thornton, justo ahí al final de la página 17 de la actualización administrativa, directamente debajo del texto que reafirma el artículo 9, sección 4. El color se fue de la cara de André mientras miraba su propia firma. La había firmado. Había firmado su propia sentencia de muerte. Amina Okoro se inclinó un poco hacia adelante. Y en cuanto al acto verificable de deshonra personal profunda, dijo, bajando la voz casi hasta un susurro. Bueno, señor Thornton, por eso tenemos un testigo. La mirada de Amina Okoro fue como un bisturí de cirujano, precisa e implacable. No alzó la voz. No hizo falta. Sus palabras fueron suficientemente demoledoras. Su firma en ese documento, señor Thornton, fue la primera condición. La segunda condición, el acto verificable, ha sido cumplida y está totalmente documentada. Sacó un expediente delgado del montón más grande. Exhibición A, dijo, colocando en la mesa un documento notariado de una sola página. Es una declaración jurada de una de las enfermeras del hospicio que atendía a su esposa, la señora Deborah Thornton, la tarde del martes 21 de octubre. En ella testifica que escuchó a la señora Tiffany Thornton, de pie al pie de la cama de su madre, hablar en voz alta por teléfono sobre planes para una reforma total de la casa familiar, incluyendo la instalación de puertas de vidrio del suelo al techo y mármol italiano. La enfermera afirma que encontró la conversación tan inapropiada que la dejó registrada en su bitácora personal. Tiffany dejó escapar un ahogo ahogado, y su rostro palideció. Eso es mentira. Está tergiversando una conversación privada. Amina alzó una ceja, con calma. ¿De verdad? Entonces pasemos a la exhibición B. Sacó otro documento, un extracto de registros financieros. Estos son los registros del servidor de las cuentas bancarias corporativas de Thornton y Sons, fechados el miércoles por la mañana, el día después de que usted firmara los papeles administrativos, señor Thornton.
Muestran múltiples intentos fallidos de iniciar una transferencia bancaria por la cantidad de $250.000 desde la cuenta operativa principal a una nueva cuenta privada, una cuenta, además, que se abrió a su nombre apenas el mes pasado. La firma de su padre sigue siendo requerida para cualquier transferencia superior a $50.000. Parece que estaba probando los límites de la autoridad que creía haber adquirido. André miró el papel, con la mandíbula moviéndose en silencio. Parecía atrapado. Eso era solo un paso preliminar para mover fondos para un nuevo proyecto, balbuceó, con la voz débil. Un proyecto del que mi padre no tenía conocimiento. Amina terminó la frase por él. Luego dirigió su mirada hacia George, que había permanecido callado y sereno todo el tiempo. Y, por último, Exhibición C, deslizó una tercera declaración jurada sobre la mesa. Esta es una declaración jurada del señor George Carter. En ella testifica que, a petición de la difunta señora Thornton, localizó al señor Isaac Thornton el pasado sábado por la noche, caminando solo por una carretera rural a 6 millas de Shiloh. Testifica que el señor Thornton no tenía teléfono ni billetera y que su hijo, André Thornton, lo había dejado allí inmediatamente después del funeral de su esposa. Amina reclinó la silla. Su trabajo estaba hecho. Abandono de un anciano vulnerable, señor Thornton, dijo. Eso, combinado con su intento prematuro y no autorizado de apropiarse de fondos de la compañía y con la flagrante falta de respeto de su esposa hacia su madre moribunda, satisface más que de sobra la definición de deshonra personal profunda que figura en la carta. La cláusula del desleal ha sido activada legal e irrevocablemente. El silencio que siguió fue absoluto. Más denso que el duelo en el funeral, más espeso que la tensión en el coche. Era el sonido de un mundo que se desmoronaba. André y Tiffany se quedaron mirando, con los rostros congelados en un estado de incredulidad total, como si Amina hubiera hablado en una lengua extranjera que no comprendían. Finalmente, André negó con la cabeza, en un movimiento entrecortado. «No», susurró. «No, eso no es posible. Estás faroleando». Amina Okoro no reaccionó. Simplemente enunció el hecho, su voz carente de emoción, como si leyera el parte meteorológico. «No solo es posible, señor Thornton, ya está hecho». A las 9 de la mañana del pasado domingo, aproximadamente 48 horas después de que la cláusula fuera desencadenada por sus actos, la transferencia se ejecutó automáticamente conforme al marco legal que usted mismo autorizó. Hizo una pausa para que el peso de sus palabras calara. Por tanto, dijo, bajando un poco más la voz y volviéndose más precisa, para ser totalmente claros, el 100% de las acciones de control de Thornton y Sons Construcción, la propiedad residencial situada en 14 Oakwood Avenue, incluida la casa y todo su contenido, así como todas las participaciones de capital asociadas, vehículos y cuentas financieras, han sido transferidos de forma legal e irrevocable. Tiffany por fin encontró la voz, un tono agudo y estrangulado. ¿Transferidos a quién? ¿A él?, gritó, señalándome con un dedo tembloroso. Amina negó levemente con la cabeza. No, señora Thornton. Su suegro no es el beneficiario. Como ya he dicho, los activos fueron transferidos a un fideicomiso. André golpeó la mesa con la mano, su rostro una máscara de ira y confusión. ¿Qué fideicomiso? ¿De qué estás hablando? ¿Quién controla ese fideicomiso? Amina Okoro lo miró con una expresión impenetrable. El fideicomiso legado Deborah Thornton, dijo, con voz calma y firme. Y según su carta, su único beneficiario es una organización sin ánimo de lucro local dedicada a construir viviendas asequibles para familias desfavorecidas. La sala estalló. André se levantó de un salto, la silla chirriando contra el suelo. Su rostro se enrojeció, transformado por la furia. «Esto es una broma. Es un truco», gritó, señalándome con el dedo tembloroso. «Lo pusiste a él. Eres un viejo senil. No estás en tus cabales. Lucharemos en los tribunales. Demostraremos que manipulaste a mi madre. Demandaremos a esta firma por mala praxis. Alargaremos esto una década si hace falta. No te saldrás con la tuya robándonos la herencia». Eran como animales acorralados, lanzando amenazas y acusaciones, su compostura hecha trizas. Todo su plan cuidadosamente urdido,
Toda su confianza engreída se había disuelto en pánico puro. Gritaban, amenazaban, y aún así eran completamente impotentes. George y yo permanecimos en silencio. No hacía falta decir nada. Los miramos desmoronarse. Amina Okoro no parpadeó. Simplemente esperó a que su arrebato terminara, las manos apoyadas con calma sobre la carpeta. Cuando por fin tomaron aliento, ella los miró con una mezcla de compasión y firmeza. Por supuesto son libres de emprender la acción legal que consideren oportuna, dijo con la voz equilibrada. No obstante, deben saber que el fideicomiso es blindado. Y hay un detalle más que parecen estar pasando por alto. André soltó una risa amarga, burlona, todavía en pie, apoyado en la mesa con una mirada desquiciada. ¿Ah, sí? ¿Qué detalle? ¿Qué tiene que dejarle sus fotos de pesca? ¿Qué tenemos que pagarle la residencia? Tranquilos, no lo haremos. Ya os habéis quedado con la empresa. ¿Qué más os queda? Aún no lo entendía. Era como un hombre que ha recibido un disparo pero no sabe que la herida es mortal. Pensaba que la pelea giraba en torno a los activos. No comprendía que la batalla ya había terminado y él la había perdido antes de saber siquiera que estaba luchando. Amina actuó con la paciencia de una profesora explicando un concepto difícil a un alumno particularmente lento. Es una cuestión de deber fiduciario, señor Thornton, dijo, con la voz serena. El fideicomiso legado Deborah Thornton es ahora una entidad legal con un mandato específico y vinculante. Ese mandato, tal como figura en el documento que su madre y su padre redactaron años atrás, no consiste en gestionar una empresa de construcción. Los miembros del patronato son filántropos y gestores financieros, no contratistas. Su obligación legal, su única obligación, es maximizar el valor financiero de los activos del fideicomiso para servir mejor a su único beneficiario. Tiffany, que hasta entonces había permanecido en silencio, preguntó con voz temblorosa. «Maximizar su valor. ¿Qué significa eso exactamente?» Por primera vez apareció en sus ojos un miedo inteligente, genuino. Empezaba a ver la trampa en la que se encontraban, aunque André todavía no. «Significa», dijo Amina, haciendo una pausa breve para que sus palabras calaran, que la Junta no tiene interés ni potestad legal para operar Thornton y Sons como empresa. Su deber es convertir los activos físicos de la compañía en capital líquido de la forma más eficiente y rentable posible. Por tanto, la Junta del Fideicomiso se reunió de urgencia el pasado lunes por la mañana. Tras revisar la valoración de la empresa, votaron por unanimidad ejecutar su directiva primaria. Amina los miró, asegurándose de tener su atención absoluta. Decidieron liquidar la compañía. La palabra quedó suspendida en el aire, liquidar. Una palabra de final, de destrucción. André esbozó una sonrisa rota, triunfante. Así que ese es tu plan final, siseó. Prefieres quemarlo todo antes que dejarme quedarme con ello. Has destruido la obra de tu vida por puro despecho. Lo has perdido todo. Eres un viejo patético y amargado sin nada. Creyó haber obtenido su venganza, la confirmación de que me había herido, de que me había forzado a autodestruirme. Estaba equivocado. Fue entonces, por primera vez desde el comienzo de la reunión, cuando yo tomé la palabra. Mi voz fue baja, pero cortó su arenga como una navaja. No todo, hijo. André se detuvo, confuso. Amina Okoro completó la explicación final, devastadora. Su padre tiene razón, dijo. El fideicomiso no vendió los activos por piezas, eso habría sido ineficiente. En su lugar, vendieron la compañía entera, todos sus activos, su maquinaria, los contratos vigentes, el nombre de la marca y todo el buen nombre asociado. Todo se vendió en una única transacción privada que se cerró ayer por la tarde. Tomó una última hoja de papel. Fue vendido por el precio simbólico de $1 a un nuevo inversor privado. André repitió, en voz apenas audible. Un inversor privado. ¿Qué inversor compraría una constructora por $1? Buscaba una escapatoria, un truco, un rival corporativo a quien culpar. No estaba preparado para la verdad. Amina asintió casi imperceptiblemente en dirección a George. El nuevo propietario quiso estar presente en esta reunión, dijo con simpleza. Le pareció importante presenciar la transición en persona.
Lenta y deliberadamente, George Carter metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta sencilla. Sacó una cartera de cuero gastada y de ella extrajo un billete de $1, impecable. Lo colocó con cuidado en el centro de la amplia mesa de caoba. El silencio que siguió fue aturdidor. Luego volvió a meter la mano y sacó un juego de documentos doblados, colocándolos junto al billete. Era la escritura de compraventa firmada y notariada. Señor André Thornton, señora Tiffany Thornton, dijo Amina, con voz que sellaba el acto. Permítanme presentarles al nuevo presidente y único propietario de la empresa que creían que iban a heredar. George miró finalmente a André, no con gesto triunfal, sino con una gravedad profunda y cansada. «Hola, André», dijo con voz tranquila. «Parece que las cosas han cambiado. Yo me haré cargo de las operaciones el lunes por la mañana. Podemos hablar entonces de su futuro empleo, si es que existe alguno». La contundencia de esas palabras fue el golpe que los derribó por completo. André miró a George, la boca entreabierta, la comprensión de la derrota calando al fin. No solo había sido superado, había sido humillado. Había perdido todo su mundo frente al que él siempre consideró simplemente el viejo perro leal de su padre. La escena fue demasiado para Tiffany. Todos sus sueños de mármol italiano y revistas de arquitectura se desvanecieron de inmediato. Un sollozo ahogado escapó de su garganta. Sus ojos se volvieron hacia arriba y se desplomó desmayada en el suelo, el vestido de diseñador abultándose sobre la moqueta. André ni siquiera pareció notarlo. No corrió hacia su mujer ni pidió ayuda. La lucha lo había consumido, lo que quedó fue un cascarón vacío. Se dejó caer en la silla, el cuerpo lánguido, el rostro rígido por el shock. Miró el billete de $1 sobre la mesa, el símbolo de todo lo que había perdido. Parecía un hombre que acabara de presenciar a su propio fantasma. No sentí gozo ni triunfo. Sentí una tristeza profunda por el hijo que había conocido, por aquel niño que había perdido su camino entre la codicia y la arrogancia. Amina Okoro se puso en pie y recogió sus archivos. «Creo que hemos terminado aquí», dijo en voz baja. «Quizá alguien debería pedir asistencia médica». George y yo nos levantamos para irnos mientras la asistente de Amina llamaba discretamente a emergencias para Tiffany. Al acercarnos a la puerta, una voz desesperada y rota nos llamó desde atrás. «Papá, espera». Me giré. Era André. Había salido tambaleándose de la sala, el rostro pálido y surcado de lágrimas, el traje arrugado. El hombre arrogante que me había dejado en la cuneta ya no existía. En su lugar había un niño suplicante. Corrió hacia mí y me agarró del brazo con fuerza sorprendente. «Papá, por favor», rogó, la voz hecha trizas. «No puedes hacer esto. Por favor, esto es nuestra familia. Todo lo que tú y mamá construyeron. No puedes dárselo todo a él». Señaló con gestos desordenados la sala donde George permanecía con expresión seria. «Soy tu hijo. Tu sangre. Cometí un error. Me equivoqué. Fui estúpido. Pero no puedes desecharme así. Podemos arreglarlo. Dile a la abogada que fue un malentendido. Podemos llegar a un acuerdo. Por favor, papá. No me hagas esto». Lloraba ahora, sollozos feos y desesperados. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento por lo que me había hecho ni por la falta de respeto a su madre. Eran lágrimas de autocompasión, las lágrimas de un niño mimado al que le quitan su juguete favorito. No aparté mi brazo. Simplemente me quedé ahí, mirando al hombre en que se había convertido mi hijo, y lo dejé hablar. Se lo debía al recuerdo del pequeño que una vez amé, escucharlo hasta el final. Miré su mano sobre mi manga, luego al rostro surcado de lágrimas. Por un momento vi al niño que se dormía en mi regazo, al adolescente al que enseñé a conducir, al joven del que me sentí orgulloso en su graduación. Todos esos recuerdos pasaron como un flash, y el dolor de lo que tenía que hacer fue inmenso. Era un dolor necesario. Con suavidad, pero con una firmeza que no admitía discusión, aparté su mano de mi manga. «Eres mi hijo, André», dije, mi voz baja y pesada con una pena ancestral. «Eres mi único hijo, y por eso esto es lo más difícil que he tenido que hacer. Pero te equivocas. No te estoy rechazando. Tú te rechazaste a ti mismo.
Su rostro se contrajo en confusión. —¿Qué dices? —balbuceó. —Cometí un error. ¿Puedo arreglarlo? —No —dije, negando lentamente con la cabeza. No lo entiendes. Esto no va sobre el dinero. No va sobre la empresa, ni la casa, ni las cosas que querías. Nunca se trató de eso. Esto es sobre tu madre. Tomé aire. El recuerdo aún estaba tan vivo que dolía como una puñalada. El hijo que crié, el muchacho en quien Débora y yo volcamos nuestras vidas, habría defendido el honor de su madre con su último aliento. Nunca, jamás, se habría quedado en silencio en una habitación mientras su esposa planeaba derribar la casa de su madre sobre su cuerpo moribundo. Mi hijo habría rugido como un león. Pero tú, André, te quedaste ahí y no dijiste nada. En ese instante, vi junto a esa ventana del hospital que el hijo al que amaba ya no existía. Lloré por él entonces, y lloraré por él el resto de mi vida. El hombre que estaba frente a mí ahora, suplicando por una herencia, me era ajeno. No entiendes lo que has hecho, sollozó. Has destruido nuestro legado. No, le corregí con suavidad. Confundes legado con bienes. Los edificios, los camiones, el dinero en el banco, son solo bienes. Son la cáscara. Cualquiera puede poseerlos. Pero un legado es otra cosa. Un legado es el alma. Es los 45 años de sacrificio que tu madre y yo entregamos. Es el respeto que ganamos de nuestros empleados, hombres como George, que tú tiraste como basura. Es la integridad de nuestro nombre, eso es el legado. Y a ti no te interesó preservarlo. Tú y tu esposa solo queríais la cáscara para vaciarla y llenarla de vuestras cosas vacías y caras. Hoy no te quité nada, André, dije, porque no puedes perder algo que nunca valoraste de verdad. Esto no fue un acto de venganza. Fue una promesa que hice a tu madre, proteger el alma de la obra de su vida. Y mi promesa a ella es más sagrada que mi vínculo biológico con el extraño en que te has convertido. Lo miré por última vez, con el corazón hecho añicos por los fantasmas de 1000 recuerdos felices. El padre que hay en mí quería abrazarlo y decirle que todo iba a ir bien, que repararía lo roto. Pero el marido que fui, el hombre que hizo una promesa sagrada a su esposa, sabía que hay cosas tan rotas que nunca pueden arreglarse. No quedaba nada por decir. Hablé mi verdad. Honré mi promesa. Di la espalda a la ruina que él había hecho de nuestra familia y me fui. No miré atrás. No podía. Cada paso pesaba como si me alejara de una tumba. Y en cierto modo lo estaba haciendo. Enterraba la esperanza que había llevado por mi hijo durante más de 40 años. George me esperaba al final del largo pasillo, junto a los ascensores. No dijo nada, simplemente puso una mano grande y reconfortante sobre mi hombro. Nos quedamos allí un momento, dos viejos soldados al final de una guerra larga y terrible. Sentía la mirada de André sobre mi espalda, pero no me volví. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave tintineo, y entramos. Cuando las puertas de acero pulido se cerraron, aislándome del hombre que había sido mi hijo, supe que ya estaba realmente terminado. No solo había ganado una batalla por una empresa, había cerrado el último capítulo de una vida que ya no existía. Pasaron 6 meses. El frío de aquel día de otoño en el despacho de la abogada se desvaneció, sustituido por la calidez de una primavera en Georgia. El mundo siguió girando, pero mi mundo había renacido por completo. La empresa que había sido Thornton & Sons era ahora Carter y Thornton Legacy Builders. El viejo letrero pretencioso que André había puesto había desaparecido. En su lugar había un letrero pintado a mano que George y yo hicimos nosotros mismos. El cambio fue algo más que el nombre. Se notaba en el aire. La energía frenética y ansiosa del empuje de André por obtener beneficios había desaparecido. En su lugar resonaba el constante y satisfactorio zumbido del trabajo real con propósito. El patio se llenó del sonido de sierras, martillos y hombres riendo y gritándose. Sonaba como en los primeros días, cuando Débora nos traía el almuerzo en una cesta de mimbre y lo único que teníamos era un sueño y una camioneta destartalada. Yo ya no era el presidente sentado en una gran oficina revisando hojas de cálculo. Volví a mi lugar. La mayoría de los días me encontraban en obra, con un cinturón de herramientas, mis viejas botas de trabajo cubiertas de serrín.
Mis manos, que se habían ablandado tras una mesa, volvieron a tener callos, y aquello se sentía bien. George era el corazón de la operación, gestionando los contratos comerciales que mantenían las luces encendidas. Pero nuestro propósito había cambiado. Ya no solo construíamos estructuras de acero y cristal, estábamos construyendo algo mucho más importante. Estábamos construyendo futuros. Ya no era dueño, sino mentor, maestro, guardián de un legado. La empresa era más pequeña, pero se sentía más grande que nunca. Tenía alma otra vez. Tenía el alma de mi esposa. Las ganancias de nuestros trabajos comerciales, los que pagaban las facturas, se canalizaban ahora directamente a nuestra nueva misión, el programa de aprendizaje Legacy Builder. Ya no contratábamos solo a obreros experimentados, los estábamos formando. Íbamos a centros comunitarios y parroquias en los barrios más duros de Atlanta, por los que André y Tiffany ni siquiera circularían. Encontrábamos jóvenes olvidados que habían dejado la escuela, algunos ya con problemas con la ley. Gente llena de fuego y potencial a la que nunca le dieron la oportunidad. Les ofrecíamos más que un empleo, un oficio, un futuro. Les enseñábamos todo, cómo enmarcar una casa, cómo pasar cableado eléctrico, cómo colocar ladrillo con precisión y orgullo. Les enseñé como mi propio padre me enseñó a mí, con paciencia y respeto. Les mostré que el trabajo de sus manos tenía valor, que crear algo sólido y real a partir de un montón de madera y un plano era una clase de magia. Les pagábamos un salario justo mientras aprendían y nos asociábamos con el colegio comunitario local para que obtuvieran certificaciones junto con la formación práctica. No era caridad, era una inversión. Una inversión en la comunidad que le dio a Débora y a mí nuestro comienzo tantos años atrás. André quería construir condominios exclusivos que cerraran puertas a la gente. Nosotros ahora estábamos levantando viviendas asequibles y de calidad para la misma organización sin ánimo de lucro que era ahora dueña de nuestra antigua compañía, creando comunidades que integraban a la gente. Fue trabajo duro. Algunos chavales nunca habían sostenido un martillo. Cometían errores, pero aprendían. Observé a un joven llamado Marcus, arrestado 2 veces por hurtos menores antes de cumplir 18 años, descubrir que tenía un don natural para la carpintería fina. Vi la expresión de orgullo en su rostro la primera vez que colgó perfectamente una puerta en una casa que una madre soltera y sus 2 hijos llamarían pronto hogar. Esa mirada valía más que cualquier condominio de lujo que André hubiera podido construir. Esto era el legado que Débora habría querido. Ella siempre decía que los cimientos más fuertes no se hacen de hormigón, sino de comunidad. Creía en dar una mano para levantarse, no una dádiva. Cada viga que alzábamos, cada pared que enmarcábamos, era un testimonio de su espíritu. No estábamos solo construyendo casas, estábamos reconstruyendo vidas. Demostrábamos que el valor de una empresa no se mide por su margen de beneficio, sino por el impacto positivo que deja en el mundo. «Mira tu nivel, hijo», dije con voz baja y firme. Estaba arrodillado junto a Jamal, un joven de 17 años con más fuego en la mirada que el que había visto en años. Aplicaba mortero con cuidado, el ceño fruncido en concentración. «No te apresures. La casa es tan fuerte como la línea más recta». Asintió sin apartar la vista del trabajo. Golpeó suavemente el ladrillo con el mango de la paleta y lo comprobó con el nivel. Una sonrisa lenta se dibujó en su cara cuando la burbuja se centró. «Lo tengo», dijo con orgullo contenida. Yo le devolví la sonrisa. «Bien. Haz eso 1000 veces más». Mientras lo observaba, mis manos cubiertas del familiar polvo del mortero parecieron tener 30 años menos. El recuerdo me golpeó con la fuerza de una tormenta de verano. Débora y yo en un pedazo de tierra vacía con un montón de ladrillos y un sueño, colocando la base de nuestra primera casa. La recuerdo riendo, con una mancha de mortero en la mejilla mientras intentaba alinear un ladrillo. «Así, Isaac», me decía, con los ojos brillando de alegría. Yo ponía mis manos sobre las suyas para guiar la paleta. «Así, cariño», susurraba. No solo construimos una casa, estamos construyendo nuestro futuro ladrillo a ladrillo. Éramos jóvenes, pobres y llenos de esperanza. No teníamos dinero, pero nos teníamos el uno al otro y creíamos en el trabajo de nuestras propias manos. La voz de Jamal me devolvió al presente. «Señor Thornton, ¿está bien?».
Me miró, y en su rostro concentrado y decidido vi un reflejo de aquella misma esperanza. «Estoy más que bien, hijo», dije, con la voz cargada de emoción. «Estoy exactamente donde debo estar». Al ponerse el sol y alargarse la sombra sobre la obra, el día terminó. Vi a los aprendices recoger sus herramientas, su charla cansada pero satisfecha llenando el aire. Eran buenos chicos. Estaban aprendiendo. Estaban construyendo algo. Conduje a casa, no a la gran mansión vacía que Tiffany tanto codiciaba, sino a un bungalow modesto en las afueras. Tenía un columpio en el porche y un pequeño huerto donde trataba de cultivar tomates, como hacía Débora. Me senté en el columpio con una taza de café caliente y vi cómo los últimos rayos de sol se apagaban en el cielo. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio solitario, era un silencio en paz. El silencio de un hombre en paz consigo mismo y con su mundo. Ya no tenía millones en el banco. Ya no tenía una empresa con mi nombre. André y Tiffany se quedaron con todo eso. Pero mientras escuchaba el canto de los grillos al anochecer, me di cuenta de que era el hombre más rico que había sido jamás. Me quitaron los bienes, pero me dejaron el legado. Y en ese sitio pequeño y humilde, comprendí por fin la diferencia. Estaba en paz. Es curioso cómo acaban las cosas. Estoy sentado en el porche de mi casita viendo las luciérnagas empezar su danza nocturna. Hace un año era millonario, dueño de una gran compañía, con una casa enorme llena de cosas caras. Y sin embargo era uno de los hombres más solos y desdichados del mundo. Mi hijo, a quien creí que llevaría mi obra adelante, me vio como un obstáculo, un reliquia que había que descartar. Creyó que dejándome en esa carretera me quitaba mi mundo. No tenía ni idea de que me lo estaba devolviendo. Tomó la casa, pero me dejó un hogar. Tomó la empresa, pero me dejó un propósito. Tomó el dinero, pero me dejó el alma. Es extraño sentirse agradecido por una traición, pero lo estoy. Ese acto cruel me obligó a ver la verdad que había estado evitando durante años. Me obligó a elegir. Y yo elegí a mi esposa. Elegí nuestra memoria. Elegí los valores sobre los bienes. No sé qué fue de André y de Tiffany. Tras aquel día en el despacho de la abogada desaparecieron. Oí que se mudaron fuera del estado, que les cuesta salir adelante. Una parte de mí, la del padre, siente punzadas de pena por eso. Pero el hombre que soy hoy sabe que su camino es cosa suya. Tomaron sus decisiones. Eligieron las cosas por encima de las personas. Eligieron la codicia sobre el amor. Y ahora viven en la casa vacía que se construyeron. Mi casa es pequeña, pero está llena de paz. Llena de la satisfacción tranquila de un día de trabajo. Llena de la memoria de Débora, una presencia más reconfortante y real que cualquier posesión material. Creyeron que iban a dejarme morir. En realidad, me liberaron. Mi hijo nunca entendió la diferencia entre bienes y legado. Veía los camiones, los edificios, las cuentas bancarias. Creyó que poseyéndolos poseería nuestro éxito. Se equivocó. Los bienes son solo cosas. Se compran, se venden o se roban, no guardan memoria ni alma. Un legado es otra cosa, es invisible. Es la reputación que construyes, el respeto que ganas, las vidas que tocas, el sentimiento que dejas en los corazones. Nuestro legado no estaba en el letrero de Thornton y Sons, estaba en la forma en la que tratábamos a nuestros empleados, en la calidad de nuestro trabajo, en la promesa que nos hicimos de construir algo duradero y con integridad. André y Tiffany querían heredar los bienes, vaciarlos y venderlos. Yo no podía permitirlo. El programa de aprendizaje, estos jóvenes aprendiendo un oficio y construyendo hogares para quien los necesita, eso es el legado. Es tomar la fuerza y el éxito que construimos y pasarlo no como una montaña de dinero, sino como una oportunidad, una posibilidad para que una nueva generación construya su propio futuro. Eso es un legado vivo. Respira. Crece. No se compra ni se vende, solo se gana. Y es un legado del que me siento orgulloso. Es la única herencia que realmente importa. Esta es mi historia. No es una historia de venganza, sino de recuperación. Recuperar un propósito, recuperar una promesa, recuperar una vida. El camino en el que me dejó André no fue un final, fue una encrucijada.
Me obligó a elegir entre el rencor y la rabia o la gracia y el propósito. Elegí el propósito y me trajo aquí, a este porche, a esta paz. Al mirar ahora a lo lejos, puedo ver las luces del nuevo centro comunitario que estamos construyendo. Casi puedo oír los martillos que volverán a sonar mañana por la mañana. Es el sonido de un nuevo comienzo. Mi hijo trató de arrebatarme el futuro. En realidad, me dio uno nuevo y mejor. Un futuro no erigido sobre el nombre Thornton y Sons, sino sobre el espíritu perdurable de Isaac y Débora. Un futuro construido ladrillo a ladrillo con honestidad, integridad y amor. Ese es un legado que nadie podrá quitar jamás. Toda esta experiencia me dejó una lección poderosa. Durante años pensé que mi deber como padre era dejar una fortuna a mi hijo. Me equivoqué. La mayor herencia que podemos legar a nuestros hijos no es nuestra riqueza, sino nuestros valores. La verdadera fuerza no está en una cuenta bancaria, sino en la integridad de tu palabra y en el respeto que ganas con tus actos. A veces proteger lo que has construido requiere dejar ir a las personas por las que lo construiste, especialmente si tratan de corromper su alma. Es una decisión dolorosa y desgarradora, pero necesaria. Si esta historia te ha llegado al corazón, por favor dale me gusta a este vídeo y suscríbete al canal para más historias sobre la vida, la pérdida y el verdadero significado del legado.